que hablo y comento y les digo, ya lo deben de haber calculado, ¿no? O bueno, si no, pues ahorita hay tiempo para calcularlo. Y el segundo circuito, pues viene siendo este filtro pasabaja. De uno, o sea, del atenuador compensado frecuencia, aquí dice que vamos a obtener la gráfica del factor de atenuación, o sea, la famosa K, o sea, la relación salida entre entrada, ¿de acuerdo? Y esa K va a estar en función de la frecuencia. Y dice aquí que para preparar esta tabla y obtener la gráfica correspondiente, como lo dice, debe de haber una tabla en donde se esté mostrando el voltaje de entrada, el voltaje de salida o a la salida, la K, o sea, la función de transferencia, la relación salida entre entrada y transformarla a decibeles. Yo, contra frecuencia. Entonces quiere decir que la primera parte de esa tabla va a ser el eje de frecuencia, después va a ser este voltaje de entrada, voltaje de salida, la K y K decibeles. Esta F, esta frecuencia, es la que nosotros vamos a ir variando y obteniendo las lecturas correspondientes. Eso es lo que dice la práctica, digo, la parte número 1 de nuestro atenuador compensado frecuencia, y que va a ser exactamente la misma, pero ahora relacionándola con el filtro pasa-baja, que vamos a tener la misma tabla o parecida, ¿verdad? Vamos a tener un eje de frecuencia, un voltaje de entrada, un voltaje de salida y una K en decibeles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las dos tienen un comportamiento en frecuencia, o sea, la función de transferencia de cada uno de estos circuitos tiene su relación con la frecuencia. ¿De acuerdo? Así tenemos las primeras dos tablas. Bien, dentro del mismo circuito número 1, o sea, del atenuador compensado en frecuencia, ¿sí? Ahora lo que le vamos a medir es, como dice aquí, el punto número 2, una sugerencia de medición, ¿sí? Que correspondería a la sugerencia de medición B. Y aquí dice cómo se obtiene esa impedancia entrada. Ayer veíamos, ¿verdad?, que efectivamente esa impedancia entrada se mide como lo marca en la sugerencia de medición B. Es decir, que este es el atenuador o la caja negra o el filtro o lo que quieran, pero en general y en particular es el atenuador. Y a la entrada del atenuador le vamos a conectar, es el método, una resistencia variable, ¿sí? Y en el otro extremo, pues vamos a conectar nuestro generador. O sea, vamos a conectar un generador en serie, le vamos a conectar un potenciómetro, o sea, una resistencia variable, y a la entrada del atenuador cerrando su circuito. Hemos formado una mallita, hemos formado un divisor de voltaje. Y decíamos ayer, si aplicamos el divisor de voltaje, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como datos para poder determinar la impedancia entrada? Aquí dice que como dato tenemos un nivel de voltaje del generador, un voltaje de entrada. Y de acuerdo al divisor que se nos están formando, en la entrada del atenuador tenemos un voltaje de entrada, ¿sí? Y con esta resistencia, dice aquí el método que se sugiere que se varía esa resistencia para que este voltaje de entrada sea la mitad del voltaje del generador. Es decir, estamos formando un divisor de voltaje, la corriente es la misma, puesto que los elementos están en serie, ¿sí? Y si el voltaje aquí de entrada es la mitad de VG, pues la otra mitad estará en RB. Desconectamos nuestra resistencia y la medimos con un ohmómetro y llegamos a la conclusión de que el valor encontrado para RB es el mismo que tiene la impedancia de entrada. Es un método indirecto de hacer esa medición, ¿de acuerdo? Entonces, sí, también les comenté, bueno, para no estar quitando, desconectando y conectando esta resistencia RB n veces, entonces lo que también podemos utilizar aquí es fija, una resistencia fija. Y esa resistencia fija, ayer también lo comentamos, es del valor aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente igual a la Z de entrada, o de cualquier valor, pero aquí sugerimos
que sea aproximadamente la impedancia de entrada, para más o menos estar cumpliendo con esto. No es una condición, es simplemente por comodidad, vamos a decirlo así. Ujú. Pero para que tengamos siempre una idea de que esta impedancia de entrada, pues podría ser un valor aproximado a el de esa resistencia fija. Si ponemos aquí una resistencia fija, se sigue formando el mismo divisor de voltaje y entonces, ¿qué es lo que vamos a conocer? Vamos a conocer de ese divisor de voltaje a VG. Vamos a conocer a VG. Vamos a conocer al voltaje de entrada porque lo estoy midiendo. Vamos a conocer el voltaje de entrada. Voy a conocer el valor de RB porque lo estoy poniendo casi del mismo valor de la impedancia de entrada. Y únicamente desconozco la impedancia de entrada. Luego entonces, de la fórmula despejo a la impedancia de entrada y sin desconectar a mi RB, simplemente voy haciendo mediciones y voy encontrando el valor de la impedancia de entrada. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, profe. Eso es lo más sobresaliente de esto, ¿no? En cuanto a medir la impedancia de entrada. ¿En dónde vamos a medir esta impedancia de entrada? En el alternador, que corresponde entonces a el punto 1, ¿verdad? Aquí está. Aquí, no, corresponde a el punto 2, ¿sí? Punto. Esas son las dos mediciones que vamos a hacerle al atenuador. La ganancia, o sea, la K, la impedancia de entrada, ¿de acuerdo? Eso es lo que le vamos a hacer. Oiga, pero ayer dijo que también íbamos a medirle la fase. Sí, pero la fase que marca, porque cuando ustedes hagan su cálculo, ¿sí? Caractericen al circuito atenuador compensado frecuencia, van a encontrar que está compensado o no está compensado. Y si este está compensado, entonces, ¿qué respuesta vamos a tener? Esta ya dijimos. Y si no está compensado, vamos a obtener algo como esto. Entonces, si está compensado, ¿de qué color era el caballo blanco Napoleón? El desfasamiento siempre va a ser cero. Si no está compensado, pues el desfasamiento va a ser muy pequeño. Aquí está en la gráfica. Entonces, ese muy pequeño son ángulos menores de 10 grados y son dentro de un rango de frecuencia muy pequeño. Entonces, por esa razón, no los vamos a medir en el atenuador. No los vamos a medir por ser poco el desfasamiento, poco observable, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos tratando de obtener es que ustedes tengan un método de medición en general del desfasamiento. ¿Y dónde y cómo vamos a lograr ese método general de desfasamiento? Bueno, lo vamos a lograr precisamente con el siguiente circuito. Es decir, en el punto número 5, dice, empleando el circuito de la figura 2, hay que realizar los puntos 1, o sea, la K, y 3, o sea, el desfasamiento. Y es aquí en donde vamos a recordar ese método general para medir desfasamiento. El método, el punto número 1, ya lo habíamos comentado, casi es la misma tabla que la del filtro, con las características particulares ahora del atenuador. Y en el punto número 3 se mide el desfasamiento. Ayer platicamos cómo se mide ese desfasamiento. A grandes rasgos dijimos que sobre la pantalla del osciloscopio vamos a darle una resolución adecuada, tanto en sentido horizontal como en el sentido vertical. Al decir una adecuada visión dentro de, le estamos dando la máxima resolución. Es decir, el mayor número de cuadritos en sentido horizontal y el mayor número de cuadritos, perdón, en sentido vertical. Eso que, teniendo esa característica de nuestra señal, ayer comentábamos, ¿verdad?, que esta puede ser considerada la señal de entrada y aquí puede ser considerada la señal de salida. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? Dijimos, con una reglita de 3. X divisiones en sentido horizontal, vamos a decir que sean, por ejemplo, 10 divisiones. 10 divisiones es a un periodo en la señal de entrada. ¿Cómo?
Vamos a imaginar también que viene siendo la separación de una división pensando en la gratícula de un osciloscopio, ¿sí? Que es una división, entonces diríamos 10 divisiones es a 360 grados como una división es a X. Despejamos la X y nos va a decir que el desfasamiento que hay es de 36 grados. Pero el método de medición que estamos viendo aquí o tratando de demostrar es que lo podemos determinar si es positivo o si es negativo, si es adelanto o si es atraso. Entonces, con base a este método de medición, aquí está la señal de salida, dijimos. Y ayer también comentábamos que para un instante de tiempo vemos que la señal de entrada casi ya llega al valor pico, mientras que la señal de salida pues va a la mitad de su trayectoria o de su valor. Entonces, como vamos a medir la salida con respecto a la entrada, porque con respecto a la entrada se dice que es con la señal que permanece constante, y la señal que permanece constante pues es la del generador. Entonces vamos a tomar el desfasamiento de la señal de salida con respecto a el generador. Y aquí estamos viendo entonces que mientras la señal de salida ya llegó al máximo, la de al revés. Mientras que la señal de entrada ya llegó al máximo, la salida va a la mitad. Entonces quiere decir que esta señal de salida está atrasada 36 grados con respecto a la entrada. Y entonces la respuesta sería de menos 36. Este ejercicio ahorita lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Y estas son las mediciones que vamos a hacerle a nuestro circuito. Repito, del atenuador compensado en frecuencia vamos a medir su K y su impedancia de entrada, ¿sí? Y del filtro pasa baja vamos a medir su K y su fase, ¿de acuerdo? Y ahí está lo que nos interesa a nosotros, medir la fase, medir la impedancia y medir la función de transferencia, que es el objetivo principal de esta práctica. No vamos a realizar, como les decía el día de ayer, este punto de hacer muy grande al valor de C o muy pequeño al valor de C, ¿sí? Y dejarlo como lo tenemos nosotros, ¿sí? O sea, conectándole en paralelo, ¿verdad? Valores, ¿verdad? O en serie para reducir este valor, haciéndolo más grande o más pequeño del valor que tiene. No vamos a hacer esa parte. Con base a esto que les estoy comentando así muy rápido, entonces ahora procedemos ya a ver la parte correspondiente a el desarrollo de esta práctica. Este es el primer juego de fotografía, ¿verdad? En donde aquí tenemos una vista, a ver, aquí está, tenemos una vista de el primer circuito, ahí está. Ayer creo que ya vimos esto, pero no importa, aquí tenemos esto. Aquí podemos darnos cuenta que los valores de las componentes, pues los tenemos un poquito claros, ¿sí? Esta primera resistencia, esta primera resistencia viene siendo café negro naranja. O sea, es una resistencia de 10 kilo ohms. Este capacitorcito, pues es de 0.001 microfarad. No se ve su valor, porque su valor, les decía, está por el otro lado. O sea, quedó de espaldas este capacitor. Pero en el siguiente se compensa. Después tenemos una resistencia de café rojo rojo. Este es el código de colores, o sea, una resistencia de 1.2. Y en paralelo con ella tenemos una resistencia de café rojo naranja, o sea, de 12 kilo ohms. Y aquí tenemos un capacitorcito que dice 103. Lo borro, a ver, véanlo. Este capacitorcito dice 103. ¿Eso qué significa? Ese 103. Ese 103, a ver, este 103 significa, ¿verdad?, que hay un 10 y que a ese 10 le tenemos que agregar 3 ceros, ¿sí? Además, este 103, esta forma de presentación del capacitorcito, tipo tortillita, ¿verdad? Se supone que son 103 picofaradios. 103 por 10 a la menos 12.
¿de acuerdo? Si yo quiero convertir esto en nanos, entonces voy a decir que esto es igual a 10 nanoamperes, o sea, 10 por 10, o sea, 10, aquí serían 3, y de los picos serían 12, ¿verdad? Menos 12. Entonces a 12 le quito 3 ceritos y me queda 10 a la menos 9. O sea, serían 10 pico, 10 nanofarad. Si le quito 4 numeritos, entonces esto equivale a lo que marca la práctica, al 0.01 microfaradios. Entonces, este capacitorcito de 103 realmente es de 103 picofaradios, es o equivalente a decir de 0.01 microfaradios. Este capacitor que no se ve, ¿verdad? En todo caso, ¿cuánto diría? Diría 104, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un capacitorcito que vale 0.001 microfarad. Es la nomenclatura que viene o que nosotros debemos de tener una idea en cuanto a los valores de los capacitores. O también puede ser a través de un código de colores. Todo eso, pues yo espero ya lo tengan, ¿sí? Y si no, pues consulten a sus apuntes de mediciones. O ya saben ustedes, con esas tablitas, con esas hojitas, con esas tabletitas, ¿no? Que tienen en donde ya vienen los códigos de colores. ¿Sí? No se acostumbren a ellos. Yo les recomiendo, cuando estamos de manera presencial, que ya no utilicen esas hojitas, que ya no utilicen esas referencias, sino que los recuerden, se los aprendan ya como una situación también práctica. Bien, si se han fijado, con estos valores que acabamos de definir, este corresponde a el atenuador compensado en frecuencia. Aquí está su R1C1 y aquí está su R equivalente C de entrada. ¿De acuerdo? Este es el filtro, este es el atenuador que vamos a analizar, que vamos a medir. Y hay una serie de conexiones. Vean, aquí este color naranjita está simplemente haciendo un puentecito para conectar y hacer un solo nodo, en donde en este nodo lleguen estos dos patitas, o sea, del capacitor y la resistencia, y en los mismos nodos lleguen estos tres elementos. O sea, todo esto aquí es un solo punto que une a todos los componentes. ¿De acuerdo? Y este, si se fijan, viene siendo el punto común, que viene siendo un nivel de referencia. Así es simplemente. Ahorita aquí así lo vemos. Pero en la siguiente fotografía, ¿sí? En la siguiente fotografía es el mismo circuito, ¿verdad? Pero ahora le podemos dar una resolución para que vean lo que estaba mencionando y entonces decir e identificar. Del circuito sigue siendo el mismo. Lo único que estamos haciendo es agregar ciertos conectores. Fíjense, este color rojo, este caimán rojo, ¿sí? Les digo, es o corresponde al generador. Esta punta, si se fijan aquí, tiene un color amarillo. Corresponde al canal 1 o, ¿verdad? El canal amarillo viene siendo la señal de entrada, ¿de acuerdo? Este, pues, viene siendo su punto común, o sea, su tierra, ¿de acuerdo? Acá que tenemos, acá tenemos que este, que no se ve, pero ahorita lo vamos a identificar, corresponde a la salida. Esta terminal corresponde a la salida, vean dónde está conectado, y que viene siendo el color lila, y este viene siendo su punto que llega a el punto común. Dicho de otra forma, lo que tenemos ahí es conectado el canal 1 y el canal 2, ¿verdad? Aquí está el canal 1 y el canal 2, el canal 1 y el canal 2, ¿verdad? Conectados a la entrada, el canal 1, y a la salida, el canal 2. Y ambas señales aquí están montadas una sobre otra, por eso nada más se ve una, pero se ve media blanquizca una de ellas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por decirlo así, abajo está la amarilla y arriba está el color lila. La amarilla es la entrada y el color lila viene siendo la salida. ¿De acuerdo? Entonces están montadas la señal de entrada con la señal de salida, uno sobre otras, están superpuestas. ¿Esto qué significa? Que yo voy a leer la señal de entrada y está el factor de sensibilidad vertical en 2 volts por división y el canal 2 está en 200 milivolts por división. ¿Sí? Esto significa entonces que como las señales de entrada son las mismas y tenemos en sentido vertical 1, 2, 3, 4 divisiones,
por 2, entonces en la señal amarilla corresponden a 8 volts pico pico. Y en la señal lila, que viene siendo la salida, corresponde a 0.2 volts, o sea, 0.8 volts pico pico, ¿verdad? 0.8 volts. Entonces la señal de entrada vale 8 volts y la señal de salida vale 0.8. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que la K viene siendo 0.8 entre 8, eso nos da 0.1. O sea que el cálculo de mi K, que yo hice previo a esto, ¿verdad? A entrar al laboratorio, es de 0.1 aproximadamente. Aquí está el valor medido, 0.1 volt. ¿Eso qué significa? Que si ese 0.1 lo multiplico 20 logaritmo por 0.1, querrá decir que eso es igual a menos 20. O sea que la señal está atenuada un décimo, ¿sí, verdad? Porque entran 8 y salen 0.8, pues entonces eso quiere decir que el atenuador está atenuando a un décimo aproximadamente. ¿A qué frecuencia? Ah, bueno, a una frecuencia que dice que es menor de 10 kilohertz, digo, de 10 hertz. ¿Esto qué significa? Que yo puedo medir, como un ejercicio adicional, el periodo de esta señal de aquí, bueno, del periodo de esta señal que parte de aquí a aquí, ¿verdad? Sí, veo el número de divisiones y lo multiplico por 25 milisegundos y me da el periodo cuyo inverso viene siendo precisamente 10 Hz. Entonces, no están todas esas mediciones, principalmente esta. No está esta medición, pero yo la puedo hacer para comprobar que efectivamente mi frecuencia es de 10 Hz. Y entonces ahí tengo mi primera marca, mi primera lectura. Cuando tengo 10 Hz, el voltaje de entrada, 8 volts pico pico, el voltaje de salida, 0.8, la K viene siendo 0.1 y la K decibel es menos 20. Y así para cada una de las marcas de frecuencia. Ustedes van a ver que de repente vamos a tener, por ejemplo, unas mediciones, ¿verdad? En donde a lo mejor la respuesta que me estoy imaginando tiene algo como esto, ¿no? Algo como esto, sí. Un pequeño desnivel. Entonces, dentro de este rango, teóricamente que yo tengo mi cálculo, ¿verdad? Voy a tratar de obtener el máximo de mediciones, ¿verdad? Lo más cercanas una de otras para poder graficar, cuando lo esté haciendo así, el punto, o sea, esa variación, y ya después de que salí de este chipote o de esa pendiente, entonces ahora sí tomo quizás mediciones tanto arriba en frecuencia como abajo en frecuencia muy alejadas, porque cierro las mediciones en donde me interesa ver esa variación, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo obtuve en la parte teórica. Dije, ah, caray, aquí está una frecuencia de corte y aquí hay otra frecuencia de corte. A lo mejor esta es una frecuencia de corte del polo y esto es una frecuencia de corte del cero. Digo, a lo mejor no les estoy diciendo cuál es la respuesta, pero en donde tengo esa variación de frecuencia, esa variación en cuanto a su amplitud, ahí cierro las mediciones. ¿De acuerdo? Esa es la idea que tengo con respecto a mi cálculo. Entonces, como ya más o menos tengo una idea, aquí hice la primera medición a 10 Hz. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, paso a la siguiente fotografía y sigue el mismo arreglo. Ya ni me fijo en el arreglo, porque va a ser la misma conexión. Aquí está la entrada del generador con el osciloscopio y aquí está la salida. Y lo que me interesa ahora, pues es nada más ver el oscilograma que estoy obteniendo, porque lo que estoy midiendo es la K, o sea, la relación entrada sobre salida, ¿sí? La relación salida a entrada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué tengo? Vean, aquí tengo ahora ya un kilohertz, le doy un poquito más de resolución y ahí se puede ver que es 1.000 kilohertz, ¿de acuerdo? O sea, estoy midiendo un kilohertz, tengo una frecuencia de un kilohertz. ¿Y qué tengo en la entrada y en la salida? Si se fijan, la entrada sigue en 2 volts y la salida sigue en 200 milivolts y las amplitudes siguen siendo las mismas. O sea que ahí sigo teniendo el mismo factor de atenuación, ¿verdad? Punto 1 y convertido a decibeles, menos 20 decibeles. ¿Eso a qué frecuencia es? A 1 kHz. Digo, sí, a 1 kHz. Paso a la siguiente fotografía.
La siguiente fotografía, ¿verdad? Ahora me dice 10 kilohertz. Y vean qué está pasando con respecto a la amplitud. Bueno, aquí se puede ver que ya en 10 kilohertz, vean cómo la señal lila va haciéndose un poquitito pequeña. Hay que medir cuánto tiene de amplitud y multiplicarla por 200 milivolts. Porque si se fijan, la señal amarilla que viene siendo la entrada sigue estando en su nivel. O sea, el voltaje de entrada es constante. ¿Qué sucede ya en la práctica? Que conforme va aumentando la frecuencia, va existiendo un error por efecto de carga en el generador y la señal de entrada comienza a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues con el control de volumen, con el control de amplitud del generador, volvemos a ajustar a la señal de entrada para que siempre nos esté dando los 8 volts pico pico. Esa siempre va a permanecer constante. Aquí en las fotografías, pues siempre aparece constante y se pueden ustedes llevar la idea de que el generador sí está entregando un voltaje constante. No, en la práctica, como está doña frecuencia actuando, está interviniendo las impedancias y conforme se aumenta la frecuencia, el voltaje de entrada comienza también a disminuir. Lo que hacemos es precisamente ajustar su control de volumen, su control de amplitud, para que permanezca esta constante. Y así, para 10 kilohertz, entonces miro la amplitud de la señal de entrada, es 8 volts pico pico, y la señal de salida, pues la tendré que medir. Aquí veo aproximadamente 1, 2, 3, fíjense bien, le quito media división abajo y media división arriba, media subdivisión abajo, y aproximadamente nos quedan 3.8. 3 divisiones, 0.8, o sea, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? No llega pues a la cuarta división, quitándole el medio y el medio. Ahí ustedes tienen su técnica para medir. Al hacer eso, bueno, pues ya implica que el voltaje de salida comienza a disminuir. Ahí se puede ver a qué frecuencia, a 10 kilohertz. Y así, la siguiente fotografía, ya ustedes van a hacer las mediciones. La siguiente fotografía es ¿a cuánto? Es a 11 kilohertz. Ojo, ahí estamos cerrando la variación de frecuencia a 11 kilohertz y ustedes tienen que medir esa amplitud porque la señal de entrada sigue constante, está en 2 volts y está en 200 milivolts, ¿de acuerdo? O 0.2 volts. Si pasamos a la siguiente fotografía, sería ya de la siguiente, sería de 12 kilos. Vean cómo la señal de salida va haciéndose pequeña y muestra una pequeñita variación ahí de fase. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente, déjenme ver aquí, le disminuimos, pasamos a la siguiente, ya esta es de 13 kilohertz y vean cómo la señal de salida comienza a desfasarse un poquitito. No nos interesa ahorita, simplemente estamos midiendo la amplitud. Si pasamos a la siguiente fotografía, ya sería de 14 kilos, 14 kilohertz. Pasamos a la siguiente fotografía. Ya ni siquiera nos fijamos en el arreglo. El arreglo sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Sí? Pasamos a la siguiente fotografía, son 15 kilohertz. Y vean cómo la señal de salida, ¿verdad? Empieza a hacerse más pequeñita, mientras que la señal de entrada permanece constante. ¿Sí? En 15 kilohertz. Luego viene siendo 16 kilohertz. Ahí lo tenemos. Aquí se puede ver. 16 kilohertz. Y luego viene 17 kilohertz. ¿Okay? Aquí tenemos, a ver, vamos a hacerlo más grande. 16.999999 son 17 kilohertz. Lo que nos interesa solamente es la amplitud de la señal de salida, porque la señal de entrada, vean, sigue en su mismo nivel. Aquí serían 17 kilohertz. Aquí serían, ¿cuánto tenemos aquí? Aquí se puede ver, son 18 kilohertz. Vean cómo la señal de salida comienza a hacerse un poquito más pequeña, pero no se preocupen, porque acuérdense bien que su respuesta va a ser más o menos así, y va a llegar un momento en donde empieza a disminuir, disminuir, y cuando ha decaído 3 decibeles, a esa frecuencia está, la frecuencia de corte. Entonces esto va disminuyendo. Mientras no decaiga los 3 decibeles, pues seguimos haciendo mediciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? A 18 kilohertz. Si seguimos aumentando la frecuencia, ahora a esta, que son ahí 19 kilohertz, vean,
Aparentemente la señal de entrada va haciéndose pequeñita, pero mientras no alcance esos 3 decibeles, pues sigue en la misma, ¿no? ¿Sí? Ahora aquí tenemos ya, ¿cuánto tenemos aquí? Aquí tenemos 24.99, o sea, 25 kilohertz. Ya en 25 kilohertz ya es un poquito más grande la atenuación, ¿de acuerdo? A ver, ahora pasemos a la siguiente, que son 50 kilohertz. Vean, la señal ya se notó un fuerte cambio, ¿verdad? Ya se está atenuando un poquito más, ¿sí? Y pasamos a la siguiente, que viene siendo ahora de 100 kilohertz. Ahí está la señal de 100 kilohertz, ¿sí? Ahí está su amplitud. La señal de entrada sigue estando constante. Esta viene siendo ahora una frecuencia de 500 kilohertz, ¿sí? 500 kilohertz, y ahí ya se atenúa un poquito más que las anteriores. Esta viene siendo ya de 1 megahertz, vean, como aquí es el máximo ya de atenuación con respecto a las anteriores. Y luego acá tenemos una medición de, pues dice aquí, de 3 mega ohms. Y vean ya cómo tanto la señal de entrada está un poquito aquí ruidosa, está un poquito así temblando, ¿verdad? Y la señal de salida, pues vean, a pesar de que está ruidosa, pues también ha disminuido una gran cantidad de veces, ¿de acuerdo? Nótese, nótese que aquí seguimos teniendo los 200 milivolts y los 2 volts, ¿de acuerdo? Siempre se mantuvo y hasta ahí llegó esa medición. Entonces ya de aquí podemos tener ahora sí los puntos suficientes para graficar. ¿En qué papel voy a graficar? En papel semilogarítmico. ¿Y qué voy a graficar en el eje logarítmico? La frecuencia. Y en el eje lineal, la amplitud o la K famosa. La K, la K. Entonces, en papel semilogarítmico. Y como aquí varía de 10 a 1 megahertz, entonces hay varias décadas. Entonces, en función del número de décadas que haya, de 10 a 3 megahertz o una aproximación, ¿verdad? Entonces ustedes pueden dibujar gráficamente, tener su gráfica con muy buena resolución. Mientras más ciclos haya, entonces va a ser más exacta la medición, sobre todo por este rango de variación que estamos haciendo, de 10 a 1 megahertz. No quiere decir que tengo que escoger un papel semilogarítmico de 10 ciclos, no lo hay, pero con la facilidad de hacerlo ahora con la computadora podemos hacer el número de ciclos que se quiera. Pero no importa, entonces aquí hay que hacer esta gráfica en papel semilogarítmico. El papel semilogarítmico se utiliza para cuando una de las variables varía dentro de un rango muy pequeño y la otra variable varía dentro de un rango muy amplio. Por ejemplo, frecuencia. Aquí termina entonces, ¿verdad? La primera parte, porque si quiero seguir mostrando más fotografías, ya no hay. Aquí terminó la primera parte. Regreso al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que procede es la siguiente medición. Sí, aquí estábamos en las prácticas que está marcado como 2.1. Ahora nos vamos a la práctica que dice 2.2. 2.2. Ahí está. Esa es la 2.2. ¿Y qué vamos a tener aquí? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener aquí una pantalla completa. Ahí está. Le damos la resolución porque es la primera foto que tenemos. A ver, aquí está. Y ahí está la primera fotografía. Ahí está. Hacemos ese zoom. ¿Qué es lo que estamos observando? Observamos que aquí, a ver, observamos, déjenme hago esto así. ¿Qué observamos de la fotografía? Observamos que si nos centramos solamente en el circuito sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Sí? Ahorita vemos las conexiones. Nada más que ahora, pues desapareció el capacitor C1, se desconectó. Y los otros elementos siguen siendo los mismos. O sea que tenemos ahora el caso de nuestro filtro pasabaja. 10 kilos, 1.2 kilos, 12 kilos y 0.01 microfaradios. Tenemos entonces aquí, en la segunda parte de las fotografías,
ahora al filtro pasabajas. ¿Qué le vamos a medir a este filtro pasabajas? Lo mismo que hicimos con el atenuador. Le vamos a medir, ¿verdad? Su K, su función de transferencia. Vamos a fijar una frecuencia, vamos a medir un voltaje de entrada que lo vamos a mantener constante, vamos a medir un voltaje de salida, vamos a obtener la K, o sea, la relación salida-entrada, y la K en decibeles. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Pues simplemente el circuito, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Variando la frecuencia. Aquí está el circuito y aquí está la primera fotografía ya variando la frecuencia. Y otra vez tenemos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Vean, aquí está otra vez el borne rojo o el caimán rojo y la punta del osciloscopio que corresponde a la señal de entrada y aquí está la señal de salida que está precisamente con su respectivo nivel de tierra que está midiendo precisamente el voltaje de salida. Entonces la amarilla es la entrada y la lila es y la salida es la color morado. ¿De acuerdo? Eso es. Y el